¿Por qué Rusia atacó a Ucrania en febrero de 2022? Debió haber una razón de peso, porque ha pagado un precio enorme. La guerra que Putin esperaba resolver en días se ha convertido en un conflicto prolongado. Para el verano de 2024, Estados Unidos estimaba 350.000 bajas rusas, el Reino Unido, hasta 500.000. Solo en mayo, Rusia perdía cerca de 1.000 hombres por día. Aunque reemplaza tropas con 25,000, 30,000 reclutas mensuales, las pérdidas materiales son más difíciles de sustituir. Para julio de 2024 había perdido miles de tanques, vehículos, piezas de artillería, sistemas de defensa aérea, aviones, helicópteros y más de 2 docenas de buques de su flota del Mar Negro. Además, enfrenta el régimen de sanciones más extenso del mundo, quedando más dependiente de China. Económicamente, la guerra ha costado a Rusia más de $1 billón. Esto plantea la pregunta, ¿qué valía semejante precio? Para entenderlo, hay que examinar la visión del mundo de Putin. Es ampliamente considerado un revanchista ruso. En 2005 calificó la caída de la URSS como una de las grandes tragedias del siglo XX. En Múnich, en 2007, arremetió contra el orden internacional posterior a la Guerra Fría, que describió como dominado por Estados Unidos. Un año después, la OTAN publicó la Declaración de Bucarest, afirmando que Ucrania y Georgia entrarían a la alianza, sin plazos definidos. Putin, presente en la cumbre, intentó frenarlo. Esto plantea la idea de que la invasión buscaba evitar la entrada de Ucrania a la OTAN. Sus acciones tras la declaración apoyan esa lectura. Meses después, Rusia invadió Georgia, creando Abjasia y Osetia del Sur, territorios separatistas que garantizaban que Georgia tuviera disputas no resueltas y, por lo tanto, no pudiera ingresar a la OTAN. En Ucrania, mientras tanto, los líderes prorrusos mantenían el país lejos de la alianza, pero la población no estaba conforme. En 2013, el presidente Víktor Yanukovych rechazó un acuerdo con la UE para acercarse a Rusia, lo que desencadenó protestas masivas. El Euromaidán terminó con su derrocamiento en 2014. Putin respondió apoyando separatistas en el Donbass y anexando Crimea mediante un referéndum ampliamente considerado ilegítimo. Los acuerdos de Minsk de 2015 estabilizaron el frente, y durante años Putin pareció satisfecho con ese nuevo statu quo. Crimea integrada a Rusia, sanciones moderadas y Ucrania efectivamente bloqueada de la OTAN por conflictos territoriales. Por eso muchos analistas creen que la expansión de la OTAN no fue la razón principal para invadir en 2022. El verdadero misterio es por qué Putin esperó 8 años. Su ideología ofrece una pista. En julio de 2021 publicó el ensayo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, afirmando que eran un solo pueblo y que el gobierno ucraniano posterior al Maidán negaba esa identidad, incluso promoviendo supuestos elementos neonazis. La comunidad de inteligencia estadounidense tomó este texto como señal de que el gran despliegue de tropas no era un simple ejercicio. En diciembre de 2021, Putin reforzó esa narrativa al sostener que la caída de la URSS destruyó la Rusia histórica y dejó a 25 millones de rusos étnicos atrapados fuera de su patria. Estos comentarios revelan una motivación que va más allá de la OTAN, la visión imperial tradicional de Rusia, que desde el siglo XVI ha buscado fronteras naturalmente defendibles para protegerse en la amplia llanura europea. El colapso soviético redujo drásticamente ese colchón geopolítico. Y para un líder con una mentalidad revanchista, restaurar parte de ese espacio estratégico, aunque fuera por la fuerza, podía verse como una tarea histórica. La influencia de Rusia alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría, cuando la URSS y el Pacto de Varsovia se extendían profundamente por la llanura europea y Asia Central. Todo eso se perdió tras el colapso soviético, dejando a Rusia con una frontera larga y difícil de defender desde el Ártico hasta el Mar Negro. La invasión de Ucrania fue, en parte, un intento de recuperar la geografía estratégica previa a 1991, más compacta y defendible. Ese factor geopolítico se unió a una motivación ideológica. Putin lamentó la diáspora cultural rusa tras la caída de la URSS y abrazó la idea del Estado-civilización, donde los lazos históricos y lingüísticos justifican traspasar fronteras.
Por eso acusaba al gobierno ucraniano posterior al Maidán de negar la identidad compartida de ambos pueblos. Aunque historiadores rechazaron sus afirmaciones, probablemente Putin crea en ellas, o al menos le sirvieron como justificación para vender la guerra al público ruso. También existe una posible motivación demográfica. En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos. Esto podría reflejar el interés de Rusia por revertir su declive poblacional. La URSS tenía 287 millones de habitantes. Rusia, tras el colapso, quedó con 137.5 millones. Hoy tiene 144 millones, pero con una baja fertilidad, 1.82, y una población que envejece rápidamente. Para fin de siglo podría caer a 112 millones. Incorporar población joven ucraniana podría retrasar parte de esta crisis. Ucrania también sufre declive demográfico, pero sus niños trasladados pueden servir como alivio temporal para Rusia. Sin embargo, estas motivaciones, ideológicas, geopolíticas y demográficas, no explican del todo por qué Putin invadió en 2022 y no en 2014, cuando Ucrania era más débil. En 2014, Rusia tomó Crimea sin resistencia seria, y el ejército ucraniano estaba desorganizado. Merkel reconoció luego que los acuerdos de Minsk buscaban dar tiempo a Ucrania para fortalecerse, y lo lograron. Desde entonces, Ucrania recibió armas, entrenamiento y cooperación de inteligencia con Occidente, lo que la convirtió en un adversario mucho más capaz en 2022. El gobierno ucraniano también consolidó su apoyo interno y su orientación pro-occidental, algo que no ocurría en 2014. Al esperar, Putin dejó pasar su momento más favorable. ¿Por qué lo hizo? La respuesta puede estar en la economía global. Rusia depende de los hidrocarburos. En 2021, el sector energético aportó el 45% del presupuesto federal y el 54% de las exportaciones. Pero el cambio climático surgió como una amenaza existencial para esa economía. La UE, su principal cliente energético, adoptó objetivos estrictos: reducir emisiones 55% para 2030 y alcanzar neutralidad carbónica en 2050. Paralelamente, se aceleró la transición hacia vehículos eléctricos, del 1% de los autos vendidos en 2017 al 18% en 2023. Esto plantea un riesgo enorme para Rusia, que no tiene un plan de diversificación comparable al Saudi Vision 2030. En ese contexto, Ucrania comenzó a adquirir un valor estratégico nuevo: posee minerales críticos para la transición energética, especialmente litio. Existen grandes depósitos en Donetsk, que Rusia controla parcialmente, y en Kirovograd, accesibles si Rusia avanza más hacia el oeste. No es casualidad que en 2021 la UE y Ucrania crearan una alianza estratégica centrada en estos minerales. Europa depende de China para la mayoría de su litio y ve a Ucrania como una alternativa cercana y segura. Según estimaciones, Ucrania podría contener hasta el 10% de las reservas mundiales de litio, suficientes para cubrir buena parte de las necesidades europeas. Esto convierte al control ruso del territorio ucraniano en un punto de presión geopolítica crucial. Expertos como Gresland Bhaskaran señalan que estos recursos pueden prolongar la guerra al proporcionar fondos a Rusia, si reconstruye la infraestructura destruida necesaria para explotarlos. También dificultan que Putin entregue territorio en una negociación y complican la inversión privada en la reconstrucción de Ucrania. La demanda global de litio se triplicará para 2030 y será 10 veces mayor en 2050. Y mientras Rusia mantiene la producción de minerales como uranio, níquel y paladio, la exploración de nuevos yacimientos cayó entre 60% y 70% desde el inicio de la guerra. Controlar los recursos ucranianos puede compensar parte de ese déficit. Rusia también le hace un favor a China controlando los recursos minerales de Ucrania. Si Europa necesita comprar litio, la invasión de Putin la está obligando a seguir dependiendo de China, al menos a corto plazo. Si consolida su conquista, tendrá palanca sobre la capacidad de la UE para cumplir sus objetivos de descarbonización y un respaldo frente a la reducción de la demanda de combustibles fósiles rusos.
Rusia es un país rico en recursos y tiene su propio suministro de estos materiales, pero la riqueza mineral de Ucrania, entre litio y tierras raras, podría situarse entre los 3 y los 11 billones de dólares. En efecto, explotar esta riqueza permitiría que la guerra se pagara sola. También reforzaría la asociación estratégica con China, que es el actor dominante en el refinado de muchos de estos minerales. El eje ruso-chino ejercería, por tanto, una influencia significativa sobre los países occidentales y podría obstaculizar sus objetivos de descarbonización. Alternativamente, Rusia y China podrían cobrar tarifas exorbitantes por el uso de estos materiales, sabiendo hasta qué punto la neutralidad de carbono es una prioridad para los responsables políticos occidentales. Bloom dejó claro que, para una transición energética estable y una industria europea de baterías robusta, es fundamental una Ucrania libre y democrática que tenga soberanía sobre sus fronteras internacionalmente reconocidas. Bloom mencionó que estos depósitos eran bien conocidos desde la época soviética, de modo que Putin sabía que estaban ahí, y que su estrategia de atacar infraestructura civil es un intento de vaciar la tierra de su población para que estos valiosos recursos puedan explotarse sin consecuencias. La deportación por parte de Putin de personas del este de Ucrania también puede verse como parte de esta estrategia. Muchos expertos advierten que los recursos naturales de Ucrania no fueron el motivo por el que Putin decidió lanzar su guerra de agresión. Sin embargo, es difícil ignorar la cuestión del momento elegido. Es probable que no sea una coincidencia que Putin decidiera invadir justo cuando la demanda de litio y otros elementos clave para la descarbonización empezó a dispararse. Putin tenía motivos ideológicos y geoestratégicos profundamente arraigados para su invasión, pero quizá la nueva realidad económica fue lo que lo llevó a pisar el acelerador en febrero de 2022. ¿Pero tú qué piensas? ¿Qué tan importante fue el papel del litio y de las tierras raras de Ucrania en la decisión de Putin de invadir y en el momento elegido para hacerlo? No olvides contárnoslo en los comentarios. Y asegúrate también de darle al botón de me gusta para apoyar al canal y suscribirte para más análisis militares de expertos.